por ejemplo, de uno mayor a uno menor o viceversa. Y esto hace de que el fluido, por ejemplo, ¿no?, que tiene un perfil parabólico, ¿no?, haciendo mención de su perfil de velocidades, ¿no?, puede ser en este caso que cambie, ¿no? Me ven ustedes, era parabólico, empezó parabólico y poco a poco se deforma debido al cambio de dirección. Entonces, algunos fabricantes lo que hacen es, cuando se quiere instalar un sistema de medición de flujo, ¿no?, sea de flujo volumétrico, ¿no?, o de, sí, flujo volumétrico, lo que ellos recomiendan de que se debe realizar esta medición, ¿no?, cuando el perfil de velocidad es parabólico. ¿Está bien? O sea, cuando el perfil es parabólico. Ahora, los fabricantes, por ejemplo, de los medidores de tipo turbina, obvio que recomiendan, ellos mismos dicen de que la deformación del perfil de velocidad sí afecta a las mediciones del flujo volumétrico y por lo tanto recomiendan hacer una instalación a aguas arriba del medidor. Es decir, antes que el fluido pase por el medidor, recomiendan corregir ese perfil de velocidad. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, asciende con una velocidad con un perfil parabólico y poco a poco se deforma este perfil. Es lo que no se quiere para estos tipos de medidores que requieren de que el perfil de velocidad sea siempre parabólico y por lo tanto esto garantiza que pueda realizarse una medición confiable del flujo volumétrico, ¿no? Entonces, viendo ya estas cosas, por favor, yo les hago mención de que hay sistemas de medición de flujo volumétrico y de volumen también que no van a necesitar de este tipo de correcciones. O sea, es decir, puede ser que el fluido deforme su perfil de velocidad, pero eso no va a ser problema porque no va a influir o no va a tener efecto negativo en la medición del fluido. Entonces, en el caso de algunos fabricantes, como les digo, especialmente los medidores de turbina, recomiendan hacer una instalación de unos enderezadores de flujo. Ya acá, como están viendo, un paquete de tubos pequeños que se ponen para poder enderezar, o caso contrario, unos enderezadores que son unas placas con agujeros que van a permitir enderezar. Pero bueno, en el caso del medidor llamado medidor de flujo másico tipo Coriolis no se requiere. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Por favor, pregunten. ¿No hay? Bueno. Muy bien. ¿Qué un medidor de flujo másico tipo Coriolis? Un medidor, bueno, es un instrumento que nos va a censar, ¿no?, la medición de un flujo. Puede ser másico, puede ser volumétrico, puede ser incluso de volumen, puede ser de masa, inclusive hasta de densidad también y de viscosidad, ¿no? Este es un medidor que por su versatilidad, o en este caso por vamos a decir, esa capacidad que tiene de poder realizar la medición de diferentes parámetros de procesos como flujo másico, flujo volumétrico, volumen, masa, densidad, hasta viscosidad, ¿no? Es un flujo que llama bastante la atención a los ingenieros porque en un solo medidor puedes tener la medición, ¿no?, de muchos parámetros, ¿no?, de un proceso o de una operación. Entonces pasamos de frente a las bondades que tiene. Estos medidores, como ustedes lo ven en este lado izquierdo, van a ser de alta exactitud, es decir, van a entregarte una medición próxima a un valor real, ¿no? Y su precisión es que por más que tú repitas varias veces, casi te va a entregar el mismo resultado, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de exactitud y de precisión. Algunos lo confunden a la hora de traducir del inglés al español, pero no son los mismos tratándose de mediciones, ¿ya? Cuando uno va por el tema del mantenimiento de estos medidores,
A diferencia de otros medidores, este medidor no requiere o sea, requiere mantenimiento como los demás, pero no es tan habitual que se lleve a cabo los mantenimientos por una simple razón. Mientras que los otros medidores en la parte interna del medidor tienen unos elementos, unas partes que hacen de que el fluido, por ejemplo, sufra unos cambios en la presión, ¿no? En este caso de los medidores de flujo másico tipo Coriolis, el fluido ingresa, ¿no?, a un tubo, realmente a un tubo que tiene la forma de un U, como pueden ver ustedes, y sale también. Es decir, como que no ofrece realmente casi no ofrece ninguna resistencia, porque a la hora de ingresar el medidor realmente está entrando a un tubo, en otros casos a un par de tubos, ¿no?, y sale con la misma. En otras palabras, el sensor vendría a ser el tubo o el doble tubo que tiene el equipo. Otro caso es que el poder desmontar este medidor, al igual como otros, también es fácil. Los fabricantes te van a vender estos medidores donde en la entrada y en la salida del medidor van a contener unas bridas, ¿no? Esta es una forma este es vamos a decir, un componente muy importante para el momento de empatar o unir el medidor tanto en la entrada como en la salida con las tuberías. Eso quiere decir que en las tuberías uno tendría que soldar las bridas, ¿no?, para poder, en este caso, unir a la brida que viene desde fábrica, ¿no?, viene de fábrica, o viene el medidor de fábrica con estas dos bridas. ¿Preguntas hasta aquí? Por favor, preguntas. Si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, por ejemplo, cuando los vehículos, por ejemplo, que transportan combustibles, sea gasolina, diésel, puede ser gas licuado de petróleo, ¿no?, puede ser agua también, ¿no?, u otro tipo de líquidos, ¿no?, en los tanques, ¿no?, que, vamos a decir, remolcan los tractos, camiones, ¿no? Puede ser instalado, ¿no?, un sistema de medición utilizando un medidor de flujo tipo Coriolis, ¿no? Pero vean, si este es propiamente el medidor, ese medidor tiene la posibilidad de que pueda ser, por ejemplo, cableado, ¿no?, a un transmisor, para que en este transmisor, que tiene una pantalla, ¿no?, podemos visualizar todos los parámetros del proceso de medición que involucra, bueno, el flujo másico, flujo volumétrico, la masa que pasó, el volumen que pasó, ¿no?, a través de ese medidor, ¿no?, inclusive la densidad, y puede ser inclusive hasta la viscosidad. A partir también del mismo transmisor podemos nosotros cablear y llevarlo hasta un periférico, ¿no?, que puede ser una computadora o puede ser cualquier otro tipo de dispositivo donde se pueda visualizar, ¿no?, las mediciones que el medidor nos permite tomar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar tratándose de un medidor? El medidor, por ejemplo, consta de este sensor, que es un tubo en U. Puede también tener otra forma el sensor tubo, ¿no?, el transmisor y el periférico. El periférico normalmente no, en algunos casos se utiliza, especialmente en planta podría ser, pero cuando se trabaja en campo, es decir, el equipo tiene que ir afuera, ¿no?, vamos a decir, del laboratorio, del lugar donde suele guardarse, ¿no?, normalmente ya es suficiente con el transmisor, ¿no? Algunos lo que hacen es directamente del sensor, pueden llevarlo a una computadora también, ¿no?, previa instalación de un programa, ¿no?, para que pueda, vamos a decir, jalar la información del sensor. Bueno, acá vemos una foto en la parte inferior de un medidor de flujo, medidor de flujo másico tipo Coriolis, ¿ya? Y en la parte superior ven ustedes acá un esquema a partir de este medidor. Estamos viendo algunas partes que tiene. Por ejemplo, en esta parte del medidor, es decir, aquí van a encontrar una flecha que viene a ser la dirección del fluido. Es decir, cuando se hace la instalación de estos tipos de medidores, el fabricante te va a indicar con una flecha cuál debe ser la dirección del fluido, para que no se instale de manera, vamos a decir, a la ligera, ¿no? Vamos a decir, no siempre tener en cuenta esa flecha.
Segundo, de fábrica vienen estas bridas, ¿no? Para empatar con las tuberías, que también en sus extremos tendrían que tener también las bridas. En el mercado las bridas están estandarizadas. Tú no puedes, en este caso, no es que mandas a hacer, no, ya están estandarizadas. Entonces, si de fábrica te mandan con una brida, es porque esa brida en tu país tiene que haber. Si no lo hay, tendrías que importar. Luego nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el interior, este tubo que vemos aquí nosotros en la parte inferior en esta foto, este tubo, ¿no? Grueso, ¿no? Realmente no es un tubo que podríamos decir como un cobertor, como un guardador, ¿no? ¿No? Que por ahí no fluye el líquido, sino que este tubo, ¿no? En su interior va a contener a un tubo de menor tamaño, de menor diámetro, ¿no? Va a contener uno. En algunos casos puede contener hasta dos tubos, ¿ya? Puede contener hasta dos tubos. O sea, por ahí no fluye. No, por la parte del... o sea, cualquiera puede pensar de que si el fluido ingresa, vamos a poner, el fluido ingresa por este lado del medidor y luego uno dice, ah, ya muy bien, ingresa por todo esto. No, el fluido no baña todo el interior de este tubo que estamos viendo acá, sino que este vendría a ser como un cobertor, una carcasa, una coraza, ¿no? Que está cubriendo, guardando, cuidando, ¿no? A un tubo más delgado, más pequeño, por el cual va a pasar el fluido, ¿ya? O sea, hay otro tubo. Pueden ser uno o dos tubos. De menor tamaño, de diámetro. De diámetro, sí, de menor diámetro. O sea, acá, por ejemplo, estamos viendo que entra el fluido y mira por dónde pasa, por este tubito. Es por este tubito. Oye, Ya, y el más grande es simplemente para guardarlo, cuidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente este tubito que vemos acá es el sensor. Uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo un tubo puede sensor? Bueno, pues ese es el principio, ¿no? En el cual los fabricantes de este tipo de medidores consideraron a partir del principio de Coriolis, ¿no? Que este tubito puede, vamos a decir, replicar ese principio. ¿Y por qué la necesidad de que tenga esta forma y por qué no, digamos, tener el medidor a lo largo de un tubo recto? Buena tu pregunta. Son muchos los fabricantes de medidores de flujo que van a, o sea, la presentación que yo te hice de ese medidor es de la marca Micromotion, es una marca estadounidense, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El Micromotion también, si bien te presenta en forma de un omega, ¿no? En esa forma, también Micromotion te puede presentar un medidor de esta forma, ¿no? El fluido pasa por acá y viene por acá, ¿no? Es como un U, un tubo en U, ¿no? Pasa acá. Otros, por ejemplo, mira, este sí es más, este es una marca Yokogawa, es una marca japonesa. Mira que el fluido puede ingresar por acá, por el lado izquierdo, y recorre en forma de U para salir hacia el lado derecho, ¿no? Acá, tu curiosidad, por ejemplo, Chrome, si no me equivoco, es una marca alemana. Mira, ingresa de manera recta y sale también de manera recta. ¿Qué te parece? Entonces, sí tiene sentido. O sea, cada fabricante va a tener, vamos a decir, tiene su propia tecnología, tiene su propio, un medidor que no necesariamente tiene que guardar de la misma forma el medidor como las otras marcas, ¿eh? Ok, podemos regresar al ejemplo anterior entonces. Claro. Listo. Supongamos que ingresa el fluido por la parte izquierda, ingresa a ese tubo de menor diámetro y la pregunta es, justo antes de ingresar a ese tubo de menor diámetro, ¿pasa fluido de manera directa, o sea, de manera recta, o todo se va hacia ese tubo de menor diámetro? No. Acá hay como una barrera. Ah, ok. Una barrera, sino que el fluido, es claro, no lo ha puesto acá como un divisor, ¿no? Claro. Este es como una separación. Acá debe haber como una placa, una cerrada, ¿no? Que Ok, no sí, permite. no tiene sentido, claro. Ajá. Sí, por favor. Claro, no te lo van a presentar esto. Bueno, ¿qué más? Estamos viendo de que, por ejemplo, entonces, mira, justamente a esta carcasa le llaman caja. Una caja le llaman, ¿no? Y al tubo sensor le llama tubo de flujo también, le pueden llamar. Tubo sensor o tubo de flujo también le denominan. ¿Eh? En la parte externa de este tubo sensor o tubo de flujo hay un sensor de temperatura o un detector de temperatura de resistencia que normalmente se conoce en inglés como RTD, ¿no?
o sea, detector de temperatura y resistencias, en sus siglas en inglés, en las siglas en inglés viene a ser RTD, ¿no? Resistant Temperature Detector, ¿no? Luego, vamos a tener dos tipos de bobinas. Grábense eso, ¿ah? Una bobina, bueno, acá lo conocen como bobina pick-off y otra bobina drive. Realmente acá va a haber una sola bobina drive y dos bobinas pick-off. Acá en este lado y en el otro extremo va a haber otra bobina pick-off. La traducción vendría a ser que esta bobina drive vendría a ser la bobina excitadora, ¿no? En la traducción al español no le dicen así a algunos, pero yo lo tradujo como que la bobina drive vendría a ser como una bobina excitadora, es decir, esta bobina va a hacer de que el tubo siempre esté oscilando, ¿no? A una frecuencia determinada, ¿no? Va a estar oscilando, moviendo, ¿no? Y las bobinas pick-off van a ser dos en el extremo, van a ser las bobinas detectoras, es decir, estas bobinas van a llevar la señal en qué momento es que van a estar en fase y en qué momento no van a estar en fase. Es decir, a la hora de vibrar, ya no va a haber un momento que a la hora de pasar el fluido, no sea líquido o gas, las señales que van a enviar ya no van a ser las mismas que cuando el fluido, por ejemplo, estaba inmóvil, ¿no? O no fluía. Bueno, acá en las diapositivas yo les he enviado y se les muestra a ustedes cada parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice el tubo de flujo o tubo sensor, ¿no? En el caso de la marca Micromotion, ellos presentan dos tubos, solo que acá dice uno detrás del otro, es decir, te está presentando un tubo nada más, ¿no? Pero el otro tubo está en la parte posterior, es decir, paralelo, ¿no? Los materiales que está hecho ese tubo sensor normalmente suele ser de acero inoxidable, pero puede ser también fabricado de otros materiales que va a depender mucho del fluido. Acuérdense que los fluidos pueden ser corrosivos, ¿no? O no corrosivos. Y bueno, para eso se utilizan materiales especialmente para evitar los problemas que puede haber en el contacto del fluido con el tubo. Mira, aquí está la famosa bobina excitadora, es decir, aquí solamente vamos a tener una bobina excitadora porque esta bobina, a la hora de encender el medidor, lo primero que va a hacer es que cuando se le alimente de energía eléctrica y energía continua, por supuesto, esta bobina lo que va a hacer es oscilar a este tubo, ¿no? A este tubo. Pero, como yo les digo, la oscilación o la excitación que va a producir esta bobina al tubo va a ocurrir siempre y cuando que se le entregue energía, ¿no? Energía eléctrica continua. Luego las dos bobinas que en este caso le llamamos bobinas detectoras, en inglés le dicen bobina pick-up, ¿no? Pero estas dos bobinas excitadores estas realmente son las que van a mandar las señales, ¿no? Las señales para la medición del flujo másico. Acuérdense que el medidor se llama medidor de flujo másico tipo Coriolis. O sea, realmente lo que te va a medir, ¿no? Vamos a decir directamente es el flujo másico, ¿no? Aparte que va a tener la posibilidad también de medirte la densidad, y densidad flujo másico ya tiene flujo volumétrico. Entonces, gracias a estas dos bobinas detectoras que van a estar de manera opuesta, en posiciones opuestas, van a permitir, ¿no? Que llevar esa señal, ¿no? Y si hay una diferencia, bueno, vamos a tener en este caso la medición del flujo másico. Este es otro sensor, ¿no? De temperatura, va a estar en la parte externa al tubo sensor. O sea, este sensor de temperatura no va a estar de manera directa, no va a estar en contacto con el fluido, va a estar en la parte externa del tubo, pero la temperatura que va a detectar este sensor va a estar muy, muy próxima a la temperatura del fluido. Ya. A ver. Luego estamos viendo, por ejemplo, cómo son las bridas, ¿no? En los extremos del medidor. Así son. Por ejemplo, acá es una brida con 4 agujeros que en este caso por esos agujeros van a pasar los pernos y con sus respectivas tuercas y no me acuerdo si también guachas hay. Sí, puede haber guachas. Pero normalmente tuercas nomás creo que son, ¿no? Ah, justamente lo que te estaba ahí, lo que tú querías.
Sucede de que por la parte de por ejemplo, bueno, en este caso parece que la dirección del fluido va de derecha a izquierda. Si el fluido ingresa por la parte derecha, mira lo que pasa, mira, ingresa por la parte derecha y se bifurca, se divide en dos flujos que corresponden a los dos tubos sensores que va a haber por acá, ¿no? Una vez que recorren por los dos tubos sensores, luego se juntan a través de un solo tubo para salir. Eso es lo que hace en este caso. Es lo que no muestra, ¿no? Al inicio no mostraba el esquema del medidor. Luego, hay algo muy importante, como todo instrumento de medición, hay un procesador central, hay un componente muy importante que en este caso vendría a ser como el cerebro del instrumento de medición, que es el procesador central. Este procesador central es el que va a recibir la información. No solamente va a recibir, sino va a enviar una señal eléctrica a la bobina excitadora, ¿no? Para hacer que el tubo oscile, ¿no? Y a su vez también va a recibir las señales de estos dos bobinas detectoras. Luego yo lo que le estaba haciendo mención de que si bien en la fotografía, en las fotos que vemos nosotros en los medidores de flujo másico, vamos a encontrar un tubo bien grande, ¿no? Un tubo, ¿no? Ese tubo simplemente es una caja, un cobertor, ¿no? Una carcasa, ¿no? Que va a cuidar en el interior a los tubos sensores que pueda contener el medidor. Bueno, esta sería la forma en que un medidor de flujo másico tipo Coriolis, viéndolo de diferentes posiciones, vamos a ver que está compuesto de dos tubos, para el caso del fabricante Micromotion de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces vean ustedes que el fluido puede ingresar y se bifurca a través de dos tuberías, ¿no? Para luego salir también el fluido de esas dos tuberías y juntarse, ¿no? Y seguir ahí su proceso. Vemos acá cuál es la función de estas bobinas. Por ejemplo, en el caso de la primera bobina, que es la bobina excitadora, cuando se le entrega energía eléctrica, obvio que es continua, a esta bobina excitadora, va a hacer que estos dos tubos oscilen, ¿no? Los dos tubos van a oscilar a una frecuencia determinada. Estamos hablando ya no solamente del fluido, ¿no? Sino que ya estamos entrando un poquito ya a lo que es la física, lo que es la parte eléctrica, ¿no? Electricidad. Estas cosas yo quiero que entiendan que es muy importante para un ingeniero químico. La única forma de que tú puedas entender el principio de funcionamiento de los instrumentos de medición es que entres no solamente al parte del principio, vamos a decir, la parte de lo que mide nada más, sino también al principio de medición. Es interesante este medidor porque acá reúne mucho de conocimientos que nosotros llevamos en los cursos. Y es la única forma de entender el funcionamiento de estos medidores. Entonces, esta bobina excitadora va a permitir que los dos tubos sensores oscilen a una frecuencia determinada. Ahora, en el caso de los otros dos tubos, de las otras dos bobinas detectoras, estas bobinas detectoras van a servir para poder llevar las señales cuando el fluido circula por estos dos tubos y dependiendo en este caso la velocidad, ¿no? Vamos a tener un desfase, ¿no? De señal. Entonces, este desfase que puede haber cuando los fluidos circulan se va a manifestar a través de unas ondas sinusoidales que se van a poder registrar, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo, ponen dos situaciones por el que el medidor puede encontrarse. Uno, cuando no hay flujo. Ahora, ¿qué significa sin flujo y con flujo? Puede haber fluido. O sea, en ambas situaciones, ¿no? Podemos tener fluido. Es decir, los dos tubos sensores puede estar lleno de fluido, pero eso no quiere decir que porque tiene que fluido va a estar en movimiento. Es posible que esté atrapado. Es posible que de repente se han cerrado las válvulas, ¿no? Entonces, no hay flujo. Hay fluido, pero no hay flujo. Entonces, cuando hacemos mención de estas dos situaciones para la medición, entiéndase de que estamos hablando con respecto al flujo del fluido. No estamos hablando propiamente al fluido, sino es al flujo del fluido. Una cosa es que el fluido esté presente ahí, pero que no hay flujo, ¿no? Entonces, aquí, en la primera situación se tiene fluido, pero no hay flujo. Pero si no hay flujo, no hay efecto Coriolis, ¿no? No hay efecto Coriolis. En este caso, yo quiero que ustedes entiendan de que acá el efecto Coriolis uno lo puede entender de una manera o de otra manera.
En la medición del flujo con este medidor, entiéndase que el efecto Coriolis aquí se interpreta como una deformación del tubo. Si ustedes ven, por ejemplo, acá, como no hay flujo, los dos tubos van a vibrar a la misma frecuencia, es decir, van a estar en fase. Y esto se manifiesta que vamos a tener a través del... Es decir, una de las bobinas excitadoras va a excitar estos dos tubos, ¿no?, a una frecuencia, y como no hay flujo, van a estar a la misma frecuencia. Por lo tanto, los otros dos sensores de... los otros dos... ¿Qué sensores? Las otras dos bobinas detectoras una de ellas va a registrar una onda sinusoidal y la otra bobina detectora va a registrar otra señal. Pero sucede como no hay flujo, entonces van a estar en fase. O sea, van a estar en fase, eso quiere decir que ambas van a tener la misma frecuencia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un flujo, cuando circula el fluido? Entonces, miren ustedes que ya ambas las tuberías, si bien están oscilando a una frecuencia determinada, aquí están oscilando, pero al pasar el fluido deforma. Comienza la deformación del sensor tubo, de los tubos sensores. Esta deformación lleva de que a la hora de que la bobina detectora, la primera bobina detectora, va a registrar una señal, ya está bien, una señal, y la segunda bobina detectora registra otra señal, pero que ya no van a estar en fase. O sea, va a haber una diferencia, en que en este caso le denominan delta de retardo, es la denominación, ¿ya? Delta de retardo. El delta de retardo es como el tiempo, ¿no? Pero bueno, le denominan tiempo de retardo. O en otras palabras también le denominan, sí, tiempo de retardo es el término más conocido. Entonces, este tiempo de retardo, que es sinónimo de desfase, ¿no?, va a ser detectado gracias a esas dos bobinas detectoras, ¿no? Veamos entonces acá. Como ya sabemos muy bien que el desfase me permite calcular un tiempo de retardo, entonces ese tiempo de retardo va a ser directamente proporcional al flujo másico, ¿no? Entiéndase, mira, el flujo másico va a ser directamente proporcional al tiempo de retardo. Entonces, mientras mayor sea el desfase, mayor es el tiempo mientras mayor sea el tiempo de retardo, mayor va a ser el flujo másico. Y si es menor, eso quiere decir que el flujo va a ser pequeño. Y si el tiempo de retardo es igual a 0, eso significa que están en fase. Es interesante ver, ¿no? Entonces, que mientras este tiempo de retardo es más pequeñito, es decir, que el flujo es más pequeño, ¿no? Mientras que delta t es más pequeño, menos también es el flujo másico. Y llegará un momento en que delta t sea igual a 0, estamos ya en una condición de sin flujo. En el caso de la densidad se va a medir gracias a esta bobina excitadora. Dependiendo del fluido que pase, ¿no?, porque puede haber fluidos menos densos, fluidos más densos, la bobina excitadora nos va a entregar, en este caso va a hacer de que oscilen a una frecuencia determinada. Pero esto va a cambiar dependiendo del fluido. Entonces, gracias a esta posibilidad, ¿no?, que nos entrega las diferentes frecuencias para diferentes fluidos, es que se puede medir la densidad. Entonces, la densidad, ojo, la densidad va a ser directamente proporcional al periodo del tubo. Ojo, al periodo del tubo. Pero entiéndase que hay una relación entre el periodo del tubo y la frecuencia. Entonces, es inversamente proporcional. Entonces, si yo tengo a primera la frecuencia, ¿no?, en este caso de estas ondas, yo puedo fácilmente entonces calcular el periodo del tubo, ¿no?, que es en este caso recíproco de la frecuencia natural, y puedo calcular la densidad del fluido. Dicho esto, estos medidores vamos a encontrar en va a tener muchas aplicaciones, especialmente, por ejemplo, se ha visto el uso ya muy común en la medición de flujo de volumen, ¿no? También de flujo volumétrico, de flujo másico también, del gas licuado de petróleo. Algunos camiones cisternas que vemos aquí transportando gas licuado de petróleo o GLP en la ciudad y en otras ciudades, ¿no? En la parte posterior ven ustedes una caja, ¿no?, una caja grande, ¿no?, que está en la parte posterior. Si abrimos nosotros esta caja, vamos a encontrar un sistema de medición como de este tipo, ¿no?
Y ahí está el medidor de flujo másico tipo Coriolis, reportando en este caso el volumen del GLP o gas licuado de petróleo o el flujo volumétrico. ¿Ya? También se ha visto medidores de flujo másico en dispensadores de gas licuado de petróleo, no aquí en el Perú, sino en otros países, pero sí les puedo decir que en los dispensadores de gas natural vehicular en el Perú sí hay medidores de flujo másico tipo Coriolis. Aún más, en las plantas de abastecimiento de, no plantas, sí, en las plantas de abastecimiento de gas licuado de petróleo, por ejemplo, quienes van por Ventanilla van a encontrar una planta donde van a ver, en este caso, unos tanques esféricos de color blanco. Bueno, pues ahí se almacena gas licuado de petróleo y para poder, en este caso, descargar ese GLP, ese combustible líquido, a los camiones cisternas, ¿no? Entonces, se tiene que ver un conteo del volumen que se despacha y esto se puede hacer a través de estos medidores. O sea, los medidores pueden ir desde muy pequeñitos los medidores a medidores muy grandes, ¿ah? Vamos a tener diferentes marcas o fabricantes de medidores de flujo másico tipo Coriolis. Entre ellos está la marca japonesa Yokogawa, Enderman-Hauser es una marca europea, ¿no? Micromotion, otra marca estadounidense, Reoni, Chrome, Oval. Realmente los medidores pues nos van a facilitar mucho el trabajo, tratándose en este caso de medir, por ejemplo, la masa o el flujo másico. Ojo, inclusive uno si quisiera medir, en lugar de utilizar una balanza, por ejemplo, para medir de repente 1000 kilogramos, ¿no? Tú lo puedes hacer también con el medidor, haciendo pasar el fluido, ¿no? 1000 kilogramos. Es interesante este instrumento de medición. ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer a ustedes? De que en un sistema, en proceso... Una consulta. Sí. Usted dice que podría medir, o sea, haciendo pasar flujo, podría medir 1000 kilogramos. ¿No sería 1000 kilogramos por alguna unidad de tiempo? No. ¿Pero flujo o es unidad, unidad de masa, claro, unidad de tiempo? Yo te entiendo. Es que justamente gracias al flujo másico que va a determinar, para un tiempo determinado, tú puedes saber cuánta cantidad de masa ha pasado, ¿cierto? Entonces, en los programas, o sea, los fabricantes, cuando tú quieres, a ver, acá, por ejemplo, no voy a poner Enderman-Hauser. Enderman-Hauser ya tiene su sensor, acá su medidor propiamente dicho, ¿no? Y acá tiene su transmisor. Mira. Entonces tú puedes, de este transmisor, tú puedes jalar a través de una computadora o del mismo, también del procesador central. Puedes jalar un cable a tu computadora y en tu computadora tú puedes instalar el programa del fabricante. Correcto. El programa del fabricante te va a permitir en tiempo real medir 2, 3, 4, 5 parámetros. ¿Me dejo entender? Ya. El principio de medición del medidor te mide el flujo másico, ¿eh? Y también te mide la densidad. Tú con el flujo másico y la densidad ya tienes el flujo volumétrico. Y para un tiempo determinado tú puedes medir entonces la masa y para un tiempo determinado puedes medir el volumen. Mira, ya tienes 5 ya. Pero aparte puedes tener la opción de medir la viscosidad del fluido. O sea, eso es lo que puede hacer el medidor. O sea, el fabricante te da esas opciones. Oye, ¿qué quieres medir? Si quieres medir todos los parámetros, bueno, pues te va a costar demasiado caro, ¿no? Obvio, ¿no? Ahora, si quieres medir solamente la masa nada más o el flujo másico, bueno, normal te entrega, ¿no? O sea, el fabricante te da todas esas opciones. Entonces, en otras palabras, el medidor también se puede considerar como un contador. Es decir, un contador que desde el inicio que deja pasar el fluido ya está contando cuánto de masa, cuánto de volumen está pasando, ¿no? Es como el contador de volumen de tu casa. Por ejemplo, ¿cómo crees que determinan ustedes el volumen de consumo de agua en casa? El medidor de agua es igualito, se comportaría ese medidor de agua como un medidor de flujo másico, o mejor dicho, el flujo másico también puede comportarse como un contador de volumen, ¿no? Ojo, eso no quiere decir de que sí puede ser, o sea, fácilmente es como un contador, pero también el mismo programa te puede dar la posibilidad de que tú puedas medir desde el momento que entra, desde el momento que tú abres la válvula, pasa el fluido y de repente tú cortas y tú puedes saber cuánto de volumen, cuánto de masa ha pasado desde el momento que abriste y cerraste la válvula. Sin necesidad de preocuparte del tiempo, ¿no? Simplemente en el tiempo que abriste y cerraste la válvula. ¿Preguntas? Entonces yo quería terminar acá, ¿no? Que en todo proceso, ustedes como ingeniero químico, metas en la cabeza que es importante medir. Si tú mides, tú vas a tener esa posibilidad de mejorar el proceso. Y al mejorar el proceso, tú puedes tener esa posibilidad de controlar, ¿no? Entonces, medir es controlar y controlar es mejorar. Eso es lo que yo les puedo decir. Bueno,
Yo pienso de que este temita es muy bonito, lo tienen ahí. Este es uno de los medidores muy interesantes. En el tiempo ha comenzado a bajar mucho su precio, hace 10, 20, 30 años. ¿Qué 10? Yo pienso desde hace más de 20 años, ya 30 años el precio era muy alto. Ya en estos últimos años ha bajado considerablemente el precio. Entonces ya son muchas las marcas que vamos a ver en el mercado y te pueden ofrecer ellos diferentes precios. Lo que sí les puedo decir, de acuerdo a la experiencia que tengo y de las visitas a diferentes instituciones que he podido visitar, especialmente las instituciones, los institutos de metrología de diferentes países como la de Colombia, México, me doy cuenta de que ellos recurren a dos marcas, la marca Endremann Hauser y la marca Micromotion. La pregunta que les hice a ellos es por qué recurren y no a las otras marcas. Me dijeron las otras marcas, como por ejemplo Yokogawa también es buena, pero ustedes saben muy bien, siempre los institutos de metrología de los países tienen esas relaciones, esas comunicaciones fluidas, ¿no? Que cuando de repente hay un instrumento muy bueno, se pasan la voz y todos comienzan a hacer uso de ese instrumento. Entonces, Micromotion estadounidense, Endremann Hauser europeo, los dos son los más preferidos por los institutos de medición, especialmente de los institutos nacionales de metrología. Si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco. Creo que esta es una de las clases más precisas, más directas, más didácticas que puedo dar acerca de medición. Todo claro, profe. Ya, entonces vamos a tener de aquí el día viernes una clase también así, avanzamos así con respecto a medidores. Incluso ustedes deben de tener una diapositiva, por ejemplo, para el caso de los medidores para los rotámetros, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo mide el flujo? ¿Cómo es la medición del flujo utilizando un rotámetro? Y ahí se van a dar cuenta de cuáles son las ecuaciones que utilizan. Por ahí vas a encontrarlo. Balance de cantidad de movimiento muy importante para encontrar la ecuación que permite calcular el flujo volumétrico. Muy buena noche con todos. Entonces, estamos en coordinación para el día viernes, por favor, en la noche. ¿Ya? Sí, profe, una consulta. Dígame. Usted comentó en clase más o menos sobre qué iba a tratar la quinta y sexta PC, que iba a ser sobre sí, tipo fluido. Yo te lo voy a enviar, para la cuarta. Mira que ya estamos en medidores. Entonces, sí, usted tiene una diapositiva de rotámetros, ¿no? De rotámetros, el principio de medición de los rotámetros. Entiéndase de que acá no se trata simplemente que tú veas un medidor, un medidor, entra el fluido, sale el fluido, me está indicando en el transmisor, en el display, ya, bueno. No. Tú lo que tienes que entender, oye, ¿cómo se mide el flujo másico? ¿Cuál es el principio de medición? ¿Cómo mide la densidad? ¿No? Oye, entonces en el rotámetro, ¿cómo lo hace? Eso es lo que ustedes tienen que ir. Entonces, por ahí va a ir de que de repente un medidor de turbina, ¿cómo mide, por ejemplo? ¿Cuál es el principio de medición de un flujo, de volumen o flujo volumétrico de un medidor de turbina? O de repente hay otros términos, hay medidores, por ejemplo, de flujo másico, pero el térmico. Así como hay el medidor de flujo másico tipo Coriolis, hay el térmico también. Es interesante. Los medidores electromagnéticos, por ejemplo. ¿Cuándo se deben utilizar los medidores electromagnéticos? Los medidores ultrasónicos, por ejemplo, que no es muy común en el Perú, pero sí, por lo menos podemos tener nosotros en la transferencia y custodia cuando el Estado peruano hace en este caso, a través de Perú Petro, por ejemplo, permite en este caso que se pueda saber cuánto de gas es lo que se extrae del subsuelo peruano, ¿no? Para, en este caso, transportarlo y distribuirlo, ¿no? Ese gas natural. Entonces, esta práctica calificada que tenemos, vendría a ser, ¿qué número? La cuarta. Va a ser sobre medición de fluidos. Entonces, miren el abanico de los instrumentos de medición que les estoy mostrando, ¿no? Haciendo mención. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ya, entonces, yo voy a mandarle entonces. El viernes tenemos una nueva clase y está entonces a la hora. Puede ser a la misma hora, a las 8, ¿ya? Ya, listo.